Humanos dejaron de comer. Humanos dejaron de comer. Humanos dejaron de comer. Hola Internet, es muy grato ver que esta convocatoria aún atrae un buen número de preguntas. Agradezco su participación, sus saludos y hasta las cartas bomba. Vamos a las respuestas. ¿Qué sientes este año con respecto al canal y su crecimiento? De paso, ¿cómo estás en esta etapa de tu vida? ¿Cómo está? Desde Argentina nos da curiosidad. ¿En serio toda Argentina quiere saber? Y en general, ¿cómo estoy? 2023 fue un buen año a nivel personal. El trabajo va bien, la familia va bien, el canal va bien, la salud va bien. Este fue el primer año en toda mi vida, o al menos lo que recuerdo, que no me enfermé en lo absoluto. Ni un resfriado siquiera, lo cual conociéndome es increíble. Espero que el suyo lo haya sido también. Y si no, pues a darle átomos al siguiente, ¿verdad? ¿Supiste del revuelo en redes sociales que decía que Homero ya no iba a ahorcar a Bart? ¿De dónde salió eso? Y varias inquietudes similares. En el tercer episodio de la temporada 35, al saludar a un nuevo vecino, este se sorprende del fuerte apretón de manos que le da Homero, a lo que este le dice a Marge que ahorcar a Bart ha rendido frutos, pero luego afirma que ya no hace eso porque los tiempos han cambiado. Alguien, no sé quién fue y tampoco me interesa porque no merece reconocimiento, creyó que eso significaba que la serie abandonaría el detalle, y artículos al respecto se difundieron en varios medios. La mayoría de la gente se quedó solo con el titular porque encajaba con su mentalidad de que todo se está volviendo woke. Si los hubieran leído, se darían cuenta que no eran más que conjeturas y que no había declaraciones oficiales de la producción del programa. Y lo más divertido es que por los mismos días en que la noticia se volvió viral, otro episodio nuevo mostró a Homero estrangulando a Bart. Casi. Luego las redes sociales de Los Simpson compartieron un dibujo en el que desmentían ese clickbait, y James L. Brooks, co-desarrollador de la serie, reafirmó la falsedad de la noticia en una entrevista. Si esos disque periodistas se hubieran molestado en consultar a la producción del programa en primer lugar, nos hubiéramos ahorrado la falsa indignación. No he visto la serie en 20 años, pero eso me parece el colmo. Payasos. Quejarse es el deporte favorito de todos, ya lo había dicho Mafalda. No se queden con los titulares y usen su sentido común, caramba. ¿No crees que el enamoramiento de Burns con Marge en Marge consigue empleo no tiene sentido, teniendo en cuenta que él ya la conocía de antes? Pues la respuesta real es que en este tipo de series episódicas siempre omiten detalles vistos con el fin de contar nuevas historias, pero intentemos verlo dentro del contexto del programa. Sí, ellos ya se conocían y tuvieron encuentros desagradables, pero estamos hablando del señor Burns, cuya memoria no es la mejor. Además, en ese capítulo la vio desde otra perspectiva, o más bien a través de una cámara, y ella vestía diferente e iba maquillada. Y el amor rara vez ocurre a primera vista. ¿No les ha pasado que se han enamorado de alguien a quien antes no veían como una pareja potencial? En la misma serie ha sucedido, por ejemplo con Lisa y Nelson, así que no me parece tan ilógico. ¿Cuál te gustaría que fuera el próximo Resident Evil que recibiera un remake? ¿Code Verónica o el 5? Code Verónica es uno de mis favoritos y hubo un tiempo en el que podía pasarlo con los ojos cerrados. Tampoco al nivel de usar solo el cuchillo, a pesar de que estuviera roto en ese juego. Un remake sería genial y espero que Steve reciba una voz menos caricaturesca. Wait. Don't shoot. Oh, terrible, terrible. Eso sí, me preguntó cómo reformularán el 5 para que vaya en línea con el resto, más de horror que de acción. Ya que mencionas Dino Crisis, nunca entendí por qué lo abandonaron. No he jugado la parte 3, pero la 2 fue excelente, e imagino cómo sería un juego así con los gráficos de ahora. De no coleccionar cartas de Yu-Gi-Oh, ¿qué otra cosa coleccionarías? Cómics a lo mejor. No obstante, todos esos hobbies ñoños son costosísimos y me siento culpable lanzándoles dinero. Empecé a coleccionar cartas de Yu-Gi porque eran sencillas de almacenar. Cuando veo a otros youtubers con esas monstruosas colecciones de figuras de acción, lo primero que pienso es cómo las mantienen limpias. Y también porque era algo que quería desde hace tiempo y no me podía permitir antes. Pero los precios de algunas cartas gracias al mercado secundario son asquerosos y pues es un pozo sin fin, así que mejor me deshice de ellas. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Coleccionan algo ñoño? ¿Qué tan costoso es? Si Mott no hubiera fallecido en la temporada 11 y estuviera presente en el capítulo donde aparecen Ginger y Amber, ¿cómo crees? ¿Cómo
crees? ¿Qué hubiera sido su reacción? ¿Crees que ella perdonaría a Ned o le pediría el divorcio? Excelente pregunta. Reaccionaría de peor forma que Marsh por su carácter melodramático y bebería agua del retrete. No necesitaba hacerlo cuando el oso se asomó en la avenida Siempre Viva y tampoco en esta situación, pero lo haría porque sí. Se iría por un tiempo con su madre, llevándose a Roddy Todd, permitiendo que pasara lo visto con Ginger en el episodio. Y al final regresaría y aplicaría lo de poner la otra mejilla, perdonando a Ned, con la condición de ir a consejería con el pobre reverendo que tendría que soportar las insulsas quejas de ambos por horas. Si pudieras hacer un cambio en la continuidad de la serie, ¿cuál sería? La salida de la actriz Maggie Roswell del programa fue uno de los factores que les dio luz verde para asesinar a Maud Flanders. En vez de eso, yo hubiera hecho que la que recibiera el cañonazo fuera otro personaje al que le daba voz, Helen Alegría. De esa manera hubiera sido el reverendo quien pasaría por una crisis. Tal vez abandonaría la iglesia y sería la cantante cristiana quien lo trajera de vuelta. En vez de Venerilandia hubiéramos tenido Chismosilandia. Quizás Ned Flanders intentaría consolarlo de una manera tan enfermiza que el reverendo por fin se lo quitaría de encima. ¿Acaso Edna Krabappel se le mediría a la tarea de casarse con él y criar a Jessica? Bueno, no tendría que tomar exactamente el mismo camino que Ned Flanders, pero eso le hubiera dado vida a un personaje con el que no hacen mucho. Con el estreno de la película, ¿crees que en un futuro los Simpson puedan hacer una parodia de 5 noches en Freddy's? Sí, por supuesto. Me extraña que no lo hayan hecho antes, y no me refiero al juego en específico, sino a un episodio en el que los animatrónicos sean antagonistas, ya que han hecho parte de la experiencia infantil estadounidense por varias décadas y más de un chico tiene un trauma con esos robots por su mirada estéril y sus movimientos incómodos. Y no tendría que ser un segmento de Halloween. Por ejemplo, en vez de profanar el pasado rockero de Homero, en ese capítulo pudieron explorar la nostalgia de otra forma. Mostrar que mientras otros adoraban a la banda mecánica del restaurante, a Homero le asustaban en su infancia o adolescencia, lo que se agrava cuando los traen de vuelta para una nueva película y ve su promoción en todas partes. El resto de los Simpson buscaría a los robots originales y le ayudarían a superar su miedo, mientras que la nueva película crearía un nuevo trauma en esta generación, usando a los robots en formas más terroríficas. Pero como dices, ahora hay más posibilidades de que lo hagan, y si se basaran en el juego, un Bart adolescente podría ser el protagonista y enfrentarse a los animatrónicos de Wally Whistle, el local en donde celebraron su cumpleaños aquella vez. ¿Hay algo que hayas dicho en alguno de tus videos de lo que te hayas arrepentido? En una retrospectiva comenté del declive de la carrera de Bruce Willis y las películas baratas en las que estaba actuando, diciendo que ese era el destino de muchos actores antes populares. Eso fue antes de conocer su diagnóstico de afasia y el deterioro de sus capacidades mentales. El tipo simplemente estaba haciendo lo que podía para trabajar. A veces hablamos de las personas sin saber el motivo real por el que hacen ciertas cosas, y me arrepiento mucho de haber dicho eso. ¿Cómo sería un capítulo de Los Simpson en Argentina? ¿Sería una parodia del país como el de Australia o un panfleto turístico como el de Costa Rica? La respuesta genérica a esas preguntas tipo Los Simpson en tal país debería ser que los escritores tomaran los aspectos más reconocibles de su cultura y los ridiculizaran al nivel de que alguien en el gobierno de dicha nación emitiera una queja oficial, que no iría a alguna parte, como pasó con Brasil o Australia. Pero me interesa más lo otro que dijiste porque lo he visto ya varias veces. La gente que dice que el viaje amarillo a Costa Rica es un infomercial ha visto el episodio. Es todo lo contrario. A duras penas muestran sitios de interés del país al punto de que podría ser cualquier sitio vacacional latinoamericano. Y la trama se concentró en los conflictos entre personajes, la relación entre Patty y Evelyn, la amistad de esta última con Homero, Marge queriendo conseguir la foto perfecta, la preocupación de Lisa por el costo del viaje, el secreto de los Van Houten y la minitrama de Jimbo y Shauna que nos dio la escena de los monos. Si hubieras dicho el de Dinamarca, por ejemplo, ahí sí te daría la razón. ¿Cuántos videos se te atrasaron por culpa de andar contando a los 750 personajes del episodio 750? ¡Todos se atrasaron! Esa es la idea más estúpida que he tenido en la historia de este canal. ¿Qué tan difícil puede ser? Debía apuñalar a mi cerebro con un hisopo por pensar eso. A la producción del programa le dio por incluir personajes que aparecen en un parpadeo, seguramente porque tenían sus diseños a la mano, y eso dificultó mucho la tarea.
Cuando me di cuenta que sería algo monumental ya era muy tarde y las opciones eran o terminarlo o dejarlo para después, y no me gusta hacer eso último, así que todos los demás videos quedaron en pausa. En uno de los primeros calabozos del androide dijiste que querías hacer un video de Superman. Ahora con la película de James Gunn, ¿piensas hacerlo o solo fue una idea fugaz del momento? Fue una de esas ideas fugaces que no debería mencionar en voz alta, de las cuales tengo muchas. Proyectos de otras cosas para el canal que son un poco abrumadores y a los que no les dedico el tiempo que requerirían. Pero me alegra que Superman esté recibiendo más atención. Este año, por ejemplo, con mis aventuras con Superman, una visión distinta del personaje en la que reimaginaron muy efectivamente varios de los elementos de su mitología. Y mi cómic favorito de los pocos que leí este año fue Superman Lost, una historia no canónica en la cual él regresa a la Tierra luego de perderse 20 años, mientras que aquí no había transcurrido ni un solo día. Solo espero que Gunn le haga justicia al personaje con su reboot y así DC no tenga que volver a la vieja confiable. ¿Alguna vez se vio a Moe borracho en la serie o en los cómics? Sí, un par de veces. Cuando Edna Krabappel lo dejó y depositó las monedas que le robó a Snake en la rocola del bar, y en la parodia de John Wick cuando bebió tequila con sus clientes y reveló sus secretos. Aparte de eso, él sigue la regla principal de su profesión. Un cantinero que bebe en exceso no duraría en el negocio mucho tiempo y solo toma en moderación cuando no está trabajando. ¿Qué tipo de videos crees que tu versión bizarro estaría haciendo ahora mismo? No haría videos, sino streams diarios, colaboraciones, icebergs, tier lists, estaría en redes sociales 24 horas al día, respondería a cada comentario, iría a convenciones, etcétera, etcétera. Suena horrible. Creo que debería eliminar a mis dobles de otras dimensiones, como en ese filme de Jet Li. ¿Qué harás para Navidad? Oye, ¿no eras tú la que me invitaba cada año a almorzar? ¿Qué pasó esta vez? Me hacías la invitación, yo encontraba una manera de evadirla y así. No rompamos las tradiciones, mira que tienes preocupados hasta a los miembros del canal. En cuanto a la pregunta, voy a estar con la familia y comer hasta reventar, como en cada año. En el episodio La Sazón del Baile, ¿por qué Lisa se asquea cuando Alex le dice el significado de NTC? Porque en inglés las siglas que usa son DMY o DMY y significan Don't Mess Yourself, que se puede traducir como no te hagas encima o no te ensucies. En el doblaje no usaron un equivalente asqueroso y por eso la reacción de Lisa resulta extraña. Pudieron decir NTE. Si pudieras tener un libro que ha aparecido en la serie, ¿cuál sería? De la lista que incluyes tiene que ser la autobiografía de Homero, porque tengo muchas dudas. Lo escribió él mismo en compañía de un escritor fantasma. ¿Es la vida de alguien más como la biografía de Bart cuando fue el niño Yo no fui? ¿Qué lo motivó a publicarlo? ¿Acaso fue en una de esas ocasiones en las que se volvió famoso temporalmente y quiso sacarle partido o creyó que la gente estaría interesada en la vida de una persona común? Por su título es posible que no tenga mucho contenido y esté lleno de incoherencias o cosas que no componen una biografía, como su lista de comidas favoritas o algo así. ¿Has considerado hablar de videojuegos en general? Además de los de la franquicia amarilla, no como tal de los más actuales, pero sí los que llegaste a jugar en tu juventud. No sé si ya lo había dicho antes, pero varias veces he pensado hacer una sección en la cual haría precisamente eso. Cápsulas de 5 minutos hablando de los juegos que disfruté en ese entonces. Y las subiría los sábados en la noche porque ese solía ser el día que iba con mis amigos a los arcades improvisados que había cerca a mi casa. Pero he aprendido con los videos sobre juegos amarillos que eso lleva bastante tiempo y no voy a comprometer el resto del contenido por eso, a menos que me dedicara de lleno al canal. Hablando de arcades, en el episodio Lucha Educativa, en una parte cuando los niños van al arcade el dueño los agita antes de que entren. Supongo que tiene que ver con la epilepsia, pero ¿por qué agitarlos cambiaría algo? Ah, sí, esa era la parte más trágica de ir al arcade, cuando el matón a la entrada checaba si tenías epilepsia. Era horrible ver a los chicos convulsionando en medio de la calle, y tuve que ir a visitar a algunos de mis amigos en el pabellón de tiritones del hospital. Así lo llamaban, y ese fue el mismo a donde fueron a dar los afectados por el episodio de Porygon en Pokémon. Bueno, ya en serio, el tipo verificaba si los niños tenían monedas para las máquinas. En el caso hipotético de que Disney decidiera trasladar el doblaje de Los Simpson a Colombia, ¿te unirías como director de ese doblaje por tu vasto con V, conocimiento de Los Simpson? No como director porque ese puesto requeriría a alguien con experiencia, pero sí como consultor para revisar guiones y así impedir que pasen por alto detalles contradictorios con doblajes anteriores o señalar bromas que requieren atención. Por ejemplo, en la parte del episodio Homero al máximo en que Homero dice a las cadenas les encanta porque no tienen que pagar a los actores y aparece
aparece Ned en la ventana diciendo, además si los reemplazan nadie nota la diferencia. En la versión original efectivamente reemplazaron la voz de Flanders, así es, otro actor lo interpretó, mientras que aquí pusieron al fallecido Agustín Sauret, su voz habitual de ese entonces. Ahí es donde yo entraría como consultor y diría, miren, esta línea la debe leer alguien más para no perder el chiste, gracias, son $10,000 por mis servicios. ¿Cómo fue la conversación con la señora Power para grabar en la retrospectiva del capítulo de la mamá de Homero? Muy sencilla, le pregunté si quería leer algo para uno de mis videos, dijo que sí de inmediato, le envié los 2 clips en los que se basaron sus líneas y los grabó en una sola toma, toda una profesional. ¿Cuál es tu opinión actual de Jacqueline Bouvier? ¿Crees que deberían usarla más? Me interesaría que exploraran la dinámica de los chicos Simpson con una abuela, ya que con Mona pues no se pudo tanto. Con Marge no tiene la mejor de las relaciones y a Homero lo detesta. Usualmente los abuelos ficticios no extienden ese rencor a sus nietos, pero ¿será que Jacqueline ve en ellos las características que detesta de su hija y de su yerno y prefiere mantenerlos lejos ya que su edad no le da para soportar eso? ¿O por el contrario los aprecia y los chicos le devuelven ese cariño y ven en ella algo de su origen, así como Lisa supo que su interés por las causas sociales provino de Mona? Todavía hay tiempo de tratar eso. De todos los cambios que ha hecho el doblaje latino en Los Simpson, ¿hay alguno que te disguste en particular? No tanto que me disgusten, me dejan perplejo. Ya que hablábamos de nombres de episodios en la retrospectiva anterior, hay uno en la temporada 27 que llamaron Las Crónicas de Ian y Marge. ¿Quién es Ian? Ningún personaje en la trama lleva ese nombre. Debieron llamarlo Las Crónicas Margianas, porque en el episodio Lisa y ella irían a Marte y alude a la novela de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Otro de la temporada 29 lo llamaron Sin Título. El original era 3 escenas y un tag sobre un matrimonio, con un tag siendo esa escena que a veces incluyen luego de que la trama ha terminado, ya sea antes de o durante los créditos. ¿Quién sabe cuáles fueron los motivos tras esos cambios tan arbitrarios? Al igual que Matt, soy gran fanático de Frank Zappa y vi un rumor de que se tenía planeado un episodio en donde iba a aparecer, pero que debido a su muerte se descartaron los planes. ¿Sabes qué tan cierto fue eso? Matt conectó con ese músico luego de que la serie se hizo popular, y de acuerdo a una entrevista con él en el magazine Rolling Stone, respondiendo a cuáles músicos se han negado a participar en el programa, dijo que su mayor decepción personal fue el no poder tomar la oferta de Zappa de ir a murmurar en el micrófono, refiriéndose a una potencial participación suya. Así que sí conversaron al respecto, pero no hubo un episodio planeado como tal. Aprovecho para mencionar que en esa misma entrevista, mientras el periodista y él exploraban su colección musical, Matt menciona que tiene una buena cantidad de cumbia colombiana. ¡Colombia! Y hablando de él, en el hipotético caso que Matt Groening nos deje, ¿le dedicarías un video largo como homenaje o planeas hacerlo en el 600 mientras todavía lo tenemos entre nosotros? Obviamente amerita un video largo, dado su estatus como creador de la serie. La cuestión es que sería un refrito de otros videos, ya que su vida y obra ha sido revisada en anteriores. Tal vez añadiría algún detalle que haya omitido, pero el 600 no será eso. Todavía no sé qué será, para eso falta tiempo. ¿Quién ganaría una partida de Simpsons Wrestling entre Max Power y Yeshua Revan? Quien tenga más velocidad a la hora de machacar botones, porque ese juego no requiere habilidad. ¿Crees que el campamento de Krusty es el mayor bodrio ya que rompe la continuidad del capítulo antiguo? De por sí el episodio no es muy bueno y que lo conecten de esa manera con el original lo hace peor, porque crearon un trauma que nunca vimos y otras contradicciones. Era muy fácil, por ejemplo, que Krusty saliera al principio y dijera: oigan niños, Campo Krusty está de regreso, sí estaré con ustedes y nada saldrá mal. Los niños tropezarían con la misma piedra, creyendo que esta vez sería diferente y sufrirían la experiencia traumática vista en el capítulo. ¿Mejoraría la historia por completo? No, pero le restaría lo insultante. ¿Por qué Richard Nixon sigue siendo presidente si la Constitución solo le permitía 2 mandatos? Supongo que te refieres a su tiempo como presidente de la Tierra, ya que para subirse a ese aprovechó un vacío legal usando un cuerpo robótico. A lo mejor modificó la Constitución, algo que han hecho muchos con ínfulas de dictador para permanecer en el poder. Si tu personaje simpsonizado apareciera en la serie, ¿te gustaría que tuviera tu voz o cuál querrías que le pusieran? La mía, por supuesto, y en todos los doblajes. Ya estoy practicando cómo decir nadie quiere a Milhouse en varios idiomas. Nimen mag Milhouse. Ningen gosta de Milhouse. Daremo Milhouse wa suki janai.
¿Por qué hay tantos personajes con un mismo actor de voz, como Hank Azaria, Dan Castellaneta o Harry Shearer? Doble propósito, para ahorrar dinero y aprovechar así el talento de los actores, ya que hacer voces que sean notablemente distintas no es sencillo. De no saberlo, jamás habría imaginado que Smithers y Burns son interpretados en inglés por la misma persona, por ejemplo. ¿Qué es más poderoso, el tónico del abuelo Simpson o el afrodisíaco del señor Burns? Creo que el afrodisíaco, porque nunca vimos el efecto del tónico en las personas de tercera edad, y se necesita harta potencia para reanimar el motor de alguien tan anciano como Burns. ¿Cuál era tu trabajo soñado de niño? Si mal no recuerdo, quería ser artista de cómics, pero un par de cosas me desencantaron. Nunca fui el mejor para dibujar, yo era el único en mi calle y en la escuela que leía cómics, y una vez en el centro comunitario local anunciaron una serie de conferencias sobre el tema. Fui con mi madre y mi tía y solo asistieron otras 4 personas que se sentaron adelante en el auditorio. Al final del primer evento que habló de la triste escena nacional de las historietas, descubrimos que esas personas eran la familia del conferencista, y pues naturalmente cancelaron todas las demás presentaciones. Aunque hoy en día el medio es un poco más popular por estos lados, no estoy seguro de que habría llegado muy lejos de seguir ese camino. ¿Por qué en el capítulo donde Homero consigue un arma, Moe se sorprende cuando prueba las Oreos que trajo a la reunión? En el doblaje dice que son galletas deliciosas, pero el original indica que son Oreos irregulares, refiriéndose a que son galletas que no cumplieron con los estándares de producción al salir en formas fuera de las redondas y las consiguió más baratas. Parece que lo irregular no solo iba en la forma, ya que probó una que tampoco sabía muy bien. Muchas preguntas sobre el regreso de CM Punk a WWE. Ya lo había admitido en una reseña y lo vuelvo a hacer. Me equivoqué al creer que él no volvería al cuadrilátero luego de su riña con la élite, y mucho menos pensaba que regresaría a la compañía a la que demandó y que lo echó en el día de su boda, sin importar que ahora hay una nueva administración. No sé, yo eso lo consideraría indigno, pero cada quien actúa como quiere. Sabemos que el tipo tiene un ego del tamaño del Gran Khali y que las probabilidades de que explote apenas haya una discrepancia con alguien más son muy altas. Que aproveche esta oportunidad y consiga todo el dinero que pueda. Nunca ha sido de mis favoritos y su desempeño en el ring cada vez es peor, pero es todavía el ídolo de muchos y su presencia tiene gran valor. Todo lo que tengo que decir al respecto es que es problema de WWE ahora y no veo los programas de esa compañía, así que tampoco es que me afecte mucho. Pregunta suplementaria, ¿quién crees que ganaría una pelea entre CM Punk y la mamá de Hugo Sabinovich? Doña Mélida le daría una paliza a ese pelmazo en una jaula de MMA y haría que su récord fuera 0-3. Hace mucho tiempo que no dices tal capítulo de la retrospectiva es la primera aparición de algún personaje. No es cierto, hace poco vimos el que técnicamente es el debut de Mayula. Pon atención. ¿Acaso ya no introducen nuevos personajes a esas alturas o no es importante destacarlo? Es verdad que ya habían introducido a la mayoría del elenco, pero aún quedan algunos debuts de recurrentes como Lindsay Naegle, Gil, Cookie Kwan, el Tejano Rico, la mamá de Nelson, entre otros. ¿Has probado Team Fortress 2 o lo conoces? Si no es el caso, le darías una probada ya que es gratis. En mi infancia viví en un barrio en el cual abundaba el tráfico de alucinógenos, así que reconozco a un expendedor cuando lo veo. Oye chico, ¿quieres probar? La primera dosis es gratis. Así es que comienzan las adicciones. Sí lo conozco, pero no lo he jugado y ahora con esto menos. Si adaptaran un relato de Lovecraft para un segmento de La Casita del Horror o un episodio completo, ¿cuál te gustaría que fuera? La sombra sobre Innsmouth. Los Simpson irían allá en unas vacaciones baratas, la gente pez del pueblo tomaría la apariencia de Moe, ellos querrían secuestrar a Marge para darla como ofrenda a los profundos, así que incapacitarían a Homero con el licor local, el Capitán McAllister le contaría a este acerca de los extraños rituales que se llevan a cabo allá antes de ser devorado por un pulpo sospechosamente parecido a Cthulhu, y la familia huiría del pueblo en una escena con mucho slapstick. El giro al final sería que Homero también proviene de Innsmouth, ya que como nos mostró el logo de Mr. Chispa, él tiene cara de pescado. ¿Qué tanto impacto hubiera tenido que Patty se casara con Seymour? No mucho, porque ese no habría sido un matrimonio feliz. Incluso aunque en ese entonces no habían definido la sexualidad de Patty, ella no parecía muy interesada en salir con alguien, ni siquiera con Skinner, y su fidelidad a su hermana tarde o temprano habría predominado sobre esa desahuciada unión.
¿Te ha interesado ver una serie pero algo te retiene de verla? Por ejemplo, polémicas, opiniones divididas o cosas por el estilo. Nah, ninguna de esas cosas evita que vea algo, más bien algún motivo personal. Por ejemplo, por muchos años no quise leer Injustice porque la idea de un Superman tiránico me sacaba de onda. Es Superman, no tiene por qué comportarse así. Aunque ya había ocurrido algo canónico con él obsesionándose con erradicar todo el mal del mundo al punto de casi volverse un dictador, pero era porque alguien lo estaba manipulando. Cuando al fin me decidí a leerlo no me arrepentí porque ese cómic es genial. Tiene el mejor momento de Plastic Man, a quien rara vez tratan en serio, pero se sale con la suya delante de héroes más respetados y supuestamente más poderosos que él. ¿Cómo reaccionaría si hicieran un episodio cambiando a Lisa por la Lisa del especial de refritos? Sería muy divertido si nadie dentro de la serie reconociera el cambio, es decir, que todos los personajes actuaran como si fuera ella la Lisa de siempre, y que la producción del programa no comentara nada al respecto en redes sociales cuando aquellos que no conozcan a esa variante del personaje les preguntaran. Y yo tampoco diría nada al reseñar el episodio, así la gente que no conozca su procedencia se preguntaría qué diablos está pasando. Me gustaría que hicieran más bromas así, que dejen a la audiencia cuestionando lo que ve. ¿Qué tal estuvo ese concierto de Alan Parsons? ¿Dirías que eres fan? Fue un buen concierto. Mi tío es fanático suyo y por extensión me gustan un par de canciones suyas, las cuales interpretó ese día hace más de 10 años, diablos, tales como Sirius, el tema de los Bulls de Chicago, o No quisiera ser como tú, que es la que suena en la misión final de GTA V, si eliges el buen final, eso sí. Ese fin de semana estaba en un congreso de comunicaciones, el cual fue muy costoso y tuve que prestar el dinero para ir, y el sábado nos tenían una sorpresa que resultó ser una entrada al concierto, con razón era tan caro. Así que no era mi intención ir, pero resultó en una buena experiencia, mucho más memorable que el estúpido certificado que conseguí en ese congreso y terminó sirviendo de poco. ¿Tú recuerdas cuando Homero dijo, en la vida hay 3 clases de personas, las que saben contar y las que no? No puedo recordar si lo dijo o es un efecto Mandela. Creo que es lo segundo, suena a algo que él diría, pero esa es una frase antigua. O tal vez la usó en el doblaje de España, no sé la verdad. Con el reciente auge de las inteligencias artificiales que imitan voces de personajes, ¿crees que en algún momento las usen para algún personaje de la serie? Entre otras preguntas relacionadas al tema. Espero que no. Ese era uno de los asuntos que estaban discutiendo en la última huelga de actores, y ojalá sigan manteniendo a las productoras a raya. Sé que es muy tentador para estas el reemplazar el talento humano por máquinas con tal de ahorrar presupuesto. Hace poco discutía eso con un amigo y él dijo que inevitablemente la inteligencia artificial reemplazará a las producciones de televisión y cine. Eso debido a que la gente con unos cuantos clics crearía temporadas enteras de sus series favoritas a su gusto, con las situaciones que ellos quieran, y que eso no es diferente de todas las revoluciones que ha habido en los medios. A algunos les parecerá ideal y es muy probable que suceda, pero yo opino que siempre debería haber un componente humano en el arte. Eso sí, reconozco tener sentimientos encontrados con el tema, ya que este año vi un par de mods de Skyrim que usan IA, ya sea para un seguidor que hable de lo que sea, o para expandir infinitamente el diálogo de los NPCs ya existentes, y eso me llevó a pensar, genial, ahora no tendría que escuchar a los personajes diciendo lo mismo siempre, pero después concluí que eso no sería justo con los actores. ¿Aún miras Los Simpson por ocio? Al ver, investigar y analizar cada capítulo, ¿sientes que ya no puedes disfrutarlos como antes? No, es como antes, incluso más. Tal vez ya no veo los episodios una y otra vez, pero en ocasiones pongo alguno al azar antes de dormir, por ejemplo. Sería muy triste que me pasara lo mismo que a Disco Stu, que detesta lo que le brinda su identidad. ¿En la actualidad solo tú manejas el canal? Sí. ¿Has tenido ayuda de terceros? Un compañero del trabajo me colaboró con la edición de un par de videos hace años. ¿Quieres ayuda? No, gracias. De las películas que referencian en Los Simpson, ¿cuáles han sido las mejores que has visto gracias a la serie? ¿Cuál es tu criterio para decidir cuáles ver? Cuando Harry conoció a Sally fue una grata sorpresa, ya que la había descartado por ser una comedia romántica, pero es una gran historia y más cómica que el episodio al que inspiró, cuando Nelson conoció a Lisa. Pasó lo mismo con Get Ducked, la base para los chicos en las montañas, mucho mejor la original. Ya hablando de episodios antiguos, Cabo del Miedo es un genial filme de suspenso y su parodia amarilla no se queda atrás. Procuro ver todas a menos que su sinopsis indique que no tienen absolutamente nada que ver con el capítulo aparte de su nombre. Una manera sencilla de aparecer en el Max Power Responde, preguntarme por las películas que vi en el año.
Mi favorita de 2023 fue Metalocalypse, Army of the Doomstar. Tuvimos que esperar 10 años para que la historia de Death Clock tuviera un cierre y valió la pena. Los integrantes de la banda siguen siendo unos idiotas, pero esta vez fueron unos idiotas conscientes y lograron enfrentar sus problemas sin ayuda de su manager, en una historia sobre música, amistad y valorar lo más importante en nuestras vidas. Y con tremenda banda sonora, SOS es un temazo. John Wick 4. Me gustó el concepto del duelo, pero las secuencias de acción fueron larguísimas al punto de lo ridículo, parecían un chiste de padre de familia. ¿Cuándo van a salir del Continental de Japón?, grité en el cine. O no, pero lo estaba pensando. Una conclusión adecuada, pero no necesitaba durar 3 horas, a diferencia de Oppenheimer, cuya exploración de la vida del físico teórico llena de diálogos impecables y una cinematografía impactante justificaba su duración. Por cierto, no he visto Barbie todavía, estoy esperando a que esté gratis en una plataforma y no tenga que pagar extra por ella. ¿Verdad, Amazon? Super Mario Bros. Ven que sí se pueden hacer grandes cosas con conceptos simples de un videojuego. Eso sí, me encantaría verla a través de los ojos de alguien que nunca ha jugado un videojuego de Mario para ver si me gustaría igual. Un filme que mereció más aprecio fue Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, clásica trama de un grupo de perdedores enfrentándose a una misión aparentemente imposible, con mucho humor, recordando a una típica partida del juego, y el dragón gordo fue todo un éxito. Shazam, Furia de los Dioses. Creo que Billy Batson es más estúpido cada año. Parece que le hubieran nerfeado el cerebro entre películas. Flash. Mira estas referencias, míralas, las reconoces, las amas. Amas esta película porque está llena de referencias. Multiverso, multiverso. Calma, DC, calma. Mejor ofrece más cosas como el escarabajo azul. En lugar de ser otro origen de un héroe huérfano con un pasado trágico, resulta refrescante ver a uno que tenga a su familia respaldándolo. El multiverso quedó mejor representado en Spider-Man a través del Spider-Verso. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Decenas de personajes integrados de forma ejemplar tanto a nivel visual como en el guión. ¿Quién iba a pensar que Marvel tendría la ventaja sobre DC en animación? Claro que no es tan justo comparar un lanzamiento cinematográfico a uno en DVD. Lo único que vi de DC en el departamento animado en este año fue Batman, la maldición que cayó sobre Gotham. Una reimaginación del héroe ubicándolo a principios del siglo XX y enfrentándolo a elementos Lovecraftianos. No estuvo tan mal, pero me hubiera gustado que usaran el estilo de dibujo del cómic en el que se basa. Tal vez hubiera hecho que sus elementos de terror fueran más efectivos. Guardianes de la Galaxia 3 fue un emotivo cierre para esa historia, convirtiéndose en mi segunda trilogía favorita del MCU luego de la del Capitán América, y el único filme que me gustó del UCM este año, aunque tuviera una versión descafeinada de Adam Warlock. Los personajes no terminaron donde uno esperaba y quién sabe qué futuro les depara sin la guía de James Gunn. Mi mayor decepción de 2023 fue Renfield. Nicolas Cage como Drácula, eso en el papel sonaba maravilloso, pero lo que obtuvimos fue una trillada comedia de acción que contó el mismo chiste por hora y media. ¿Qué episodios te gustarían que tuvieran una continuación, como Campo Krusty o el de Homero siendo portero? Querrás decir árbitro, ¿no? La respuesta obvia es solo se muda 2 veces. Que un personaje tan icónico como Hank Scorpio solo hiciera una aparición es una injusticia. O una bendición, dirán otros, ya que dejó su historia inmortalizada. Otro que me interesaría es el Limón de Troya, pero esta vez con la gente de Shelbyville invadiendo a Springfield. Tal vez en una borrachera Homero y sus amigos robarían algún objeto icónico de su ciudad rival y su gente entraría a recuperarlo, aprovechando eso para mostrarnos más contrapartes de ciudadanos de Springfield. ¿Cómo serían, por ejemplo, las versiones de Shelbyville de Burns, Marsh o Lisa? ¿Quiénes son los escritores de los diálogos del juego Tap Out y cuál es la relación que tienen con los escritores de la serie? ¿Acaso es semejante a los cómics donde sienten que el juego es un material inferior o denigrante? Los escritores del juego son los mismos de la serie, de acuerdo a una entrevista con J. Stuart Burns, quien hace parte del equipo creativo de ambas cosas. Al principio escribían por gusto, pero cuando el juego generó ganancias se transformó en un dinero extra para ellos y lo ven como una oportunidad menos estricta para crear. Así que escriben bromas para ellos mismos o sus colegas o rompen la cuarta pared. Resulta increíble que el trabajar en ambos medios no les haga ser conscientes del gran elenco que ya posee el programa y que solo vean viable contar historias con ellos en el juego. ¿Has estado involucrado en alguna polémica que hubiera podido afectar tu reputación o rozado una bala estando a punto de entrar en una?
No, pero cuando era niño una bala por poco me alcanza literalmente. Estaba en una habitación de mi casa que se hallaba junto a una ventana cuando escuché una conmoción afuera y un ruido extraño junto a la pared. Luego de esperar que fuera seguro salir, descubrí que al parecer hubo un tiroteo afuera y una de las balas fue a dar al muro bajo la ventana en donde estaba, un par de centímetros más arriba, y adiós Nicanor. No tiene que ver con lo que preguntaste, pero ya que hablabas de balas, pues... ¿Cómo crees que podría ser un episodio actual con Herb Powell y otras preguntas relacionadas al personaje? Yo hubiera hecho que fuera un personaje semi-recurrente como Bob Patiño, en el sentido de que regresaría a Springfield de vez en cuando con una fortuna variable. Algunas veces volvería siendo millonario y queriendo invertir su dinero en alguna idea para al final perderlo todo, y luego regresaría en otro episodio para aliarse con alguien más y recuperarlo. Nunca lo vimos interactuando con gente fuera de la familia, aparte de Flanders. ¿Acaso Burns lo recordaría siempre ya que hace o hizo parte de su nivel económico a diferencia de Homero? ¿Moe lo convencería de buscar refugio en la cerveza cuando estuviera en un mal momento? ¿El alcalde Diamante intentaría convencerlo de invertir en alguno de sus negocios fraudulentos? Un personaje desperdiciado sin duda. Según tú, ¿cómo debió terminar Desencanto? Cada vez que pienso en el rumbo que tomó esa serie quedo más desconcertado. Desde un principio establecieron que era la historia del trío principal, así que lo ideal era que ellos la concluyeran juntos, con Elfo reinando en Dreamland y Bean y Lucy sirviendo como sus lugartenientes. La manera en que Lucy murió fue muy tonta, ya que Bean dejó que sucediera al estar lamentándose por su sirena. Más revolucionario que mostrar un romance entre dos chicas o una chica y una sirena hubiera sido que no emparejaran forzosamente a todos y se concentraran en la amistad. Parece como si el final de la serie lo hubiera escrito Marsh. Todos deben tener una pareja. ¿Crees que Carl y Lenny merecían tener actores de doblaje permanentes como la mayoría de secundarios, o está bien que sus voces cambien en demasiados episodios? Pero ellos tuvieron actores permanentes, ¿no? Alejandro Mayen y Víctor Delgado, respectivamente. La cosa es que como ellos no eran tan frecuentes como otros secundarios, entonces no siempre consideraban necesario traer a sus actores, y por ende en ocasiones su voz cambiaba. En la broma del pizarrón del episodio Un nuevo hogar, ¿qué quiere decir que Milhouse no haya dado positivo en la prueba de piojos? Aquí tradujeron cutis como piojos porque esa palabra no tiene un equivalente directo en nuestro idioma. Dentro del imaginario infantil gringo y de otros países, los cutis son bichos de los que un infante supuestamente se contagia al entrar en contacto con alguien del sexo opuesto. Eso a una edad en la que chicos y chicas aún se consideran mutuamente desagradables. Entonces Bart convenció a Milhouse de que estaba contagiado de esos bichos y tal vez lo motivó a hacer algo desagradable o peligroso para curarse, y por eso lo castigaron. Max, el próximo año se cumplen 50 años desde que Marce... ¿Marce? ¡Marce! Imagino que querrías decir... Marge. Y Homero se conocieron. ¡50 años! ¿Somos tan viejos? Sí, lo somos. Ellos se conocieron en 1974, pero no te preocupes, tarde o temprano actualizarán su historia y nos contarán cómo se conocieron por sus perfiles en MySpace y conversando en MSN Messenger. ¿Qué opinas del UCM actual? Y demás preguntas relacionadas con Marvel en el cine. Con las primeras fases había un sentido de coherencia con una película de los Avengers al final de cada una, o casi. Luego de Endgame esperaba una calma, obviamente, tenían que construir de a poco la siguiente amenaza, pero lo que tuvimos fue una saturación de personajes nuevos y pequeñas historias que al parecer no conducen a alguna parte. Como si el juego ya hubiera terminado y lo que tenemos ahora son DLCs sin importancia, seguro que por eso se llamó Endgame. Si el UCM se volviera una plataforma para contar historias individuales sobre personajes menos conocidos, no sería un problema, si las historias fueran buenas. Tampoco digo que las primeras películas hayan sido historias épicas dignas de Shakespeare, pero la mayoría de ellas fueron simples y fueron conectadas en formas creativas, lo que las hizo muy entretenidas. Hasta ahora, Kang no se siente como una amenaza pendiendo sobre las cabezas de los héroes, así como Thanos, y ni hablar de los escándalos de su actor fuera de cámaras. Y lo despidieron. Hora de replantear todo y traer al Dr. Doom. A lo mejor el declive de las taquillas les haga replantear lo que sigue y darse cuenta que menos es más. O tal vez estoy siendo muy impaciente y todo este desorden tenga un propósito que se revelará en las siguientes fases.
Si pudieras borrar de tu memoria solo un capítulo para verlo por primera vez una vez más, ¿cuál escogerías y por qué? Bart en la feria, porque ese lo vi por primera vez con mi familia entera y el momento en el que Homero engañó a los Scudder metiéndose a la casa generó una carcajada explosiva por parte de todos, hasta aquellos a quienes no les gustaba tanto el programa. Sería para revivir ese momento, así que necesitaría un borrado de memoria colectiva. ¿Ya probaste Starfield? ¿Qué te pareció? ¿Has jugado algún juego de la saga de Fallout? Junté estas preguntas dado que ambos son juegos de Bethesda. De Fallout he intentado jugar New Vegas muchas veces, pero no sé, a pesar de que es básicamente Skyrim en un ambiente postapocalíptico, no le encuentro el gusto. En cuanto a Starfield, está el limitante de mi computador. No he podido probar juegos como ese o Baldur's Gate debido a no contar con los requerimientos adecuados. Sí pude jugar Legado de Hogwarts y el remake de Resident Evil 4, pero se ralentizaban con mucha frecuencia. Aunque esa sea la excusa que necesito para comprar un PC nuevo, lo terminaría usando para modear Skyrim hasta el límite. ¿Qué te parece The Great North? En lo personal me encanta lo wholesome que es. No sé por qué series que comparten el estilo de animación y escritores de Bob's Burgers como esa o Central Park no han resonado conmigo de la misma manera. Tal vez sea porque encuentro las aventuras de la familia Belcher más relacionables. Con muchas cosas me ha pasado que no tengo la mentalidad adecuada en el momento para disfrutarlas. En el futuro les daré otra oportunidad a esos programas y tal vez sí me gusten. Teniendo en cuenta tu amor por los musicales, ¿cuál es tu top 3 de canciones originales de la serie? El himno de los magios, muy épico y con una letra muy ingeniosa. Feliz cumpleaños Lisa, un momento tierno de la serie que perdurará a pesar de que quieran censurar el episodio. Y Señor Burns, porque ¿quién no querría que le quemaran el alma con un rico mambo? Has dicho que no te gustan los episodios musicales de Los Simpsons, salvo excepciones. ¿Opinas lo mismo de las canciones en Bob's Burgers? En lo personal siento que en esa serie les ponen más ingenio, humor, emotividad a sus canciones. Totalmente de acuerdo, ese es un componente de la serie sin el cual no sería igual y complementa ese mundo de una manera menos forzosa que en Los Simpson u otras series. Mi canción favorita es Amor Eléctrico, de cuando hacen la presentación sobre Thomas Edison y Topsy. Cuando tuviste la peste, la vez del odontólogo, ¿estabas viviendo solo? Lo de la plaga y lo del odontólogo fueron dos incidentes distintos, pero nunca he vivido solo afortunadamente. Si así fuera, a lo mejor estaría en el cielo de los youtubers, porque nadie me habría encontrado inconsciente o se habrían tardado demasiado la vez que tuve el incidente odontológico. ¿Descargarías a una Scarlett Johansson de internet para tener una novia robot? No. Todo ese tema de las parejas virtuales, de los simuladores de citas y demás me resulta inquietante. Podrá tener sus utilidades y a algunos les parecerá suficiente, pero yo preferiría algo real. Además, no quiero contagiarme de electrogonorrea, la asesina ruidosa. ¿Has jugado algún videojuego de moda como Minecraft, 5 noches en Freddy, Fortnite, Clash Royale, etc.? ¿Sigues algún youtuber especializado en un videojuego? He jugado 5 noches en Freddy y su versión amarilla, pero no me gustaron. Minecraft sí me gustó, aunque no lo he jugado tanto, los demás no. Y mi youtuber favorito de videojuegos es Ryukar, que se especializa en Super Mario Maker y tiene una gran habilidad para pasar niveles de super experto. Ahora usa un poco de clickbait, pero cuando lo conocí dejaba que su talento avalara su contenido. Él cumple con las dos características que a mi parecer debe tener un streamer de videojuegos: tener talento a la hora de jugar o, más importante, ser carismático y ocurrente. Si eres malo en los juegos, pero tienes carisma, no te irá tan mal, porque a la gente le atraen más las personalidades que la habilidad. Por eso es que no hago streams de juegos, porque no quiero que nadie me escuche gritar insultos como un viejo pirata por lo manco que soy. ¿Por qué no hay ningún personaje ateo en Los Simpson y por qué no dejaron que se volviera ateo el hijo de Ned? Creo que la serie peca del problema de muchas otras, y es que el ateísmo es visto como algo que debe corregirse y que cada personaje debe tener una religión, como en ese capítulo de American Dad en donde Stan intenta convencer a su nuevo amigo de creer en algo y termina convirtiéndolo en satánico. Y si hay ateos, son representados como cínicos insoportables o producto de un incidente que los dejó decepcionados con su religión, como en el caso de Todd Flanders, en vez de llegar a ese camino de forma racional. Ahora, podríamos decir que Lisa y los demás budistas son técnicamente ateos, ya que ellos no adoran dioses, aunque sí reconocen a ciertas entidades sobrenaturales.
En la escena de los impuestos, en la parte en la que Krusty dice porque soy un idiota contento, siento que en vez de eso debería decir porque soy un idiota contento. ¿Estoy mal? No, estás en lo cierto, aquí el doblaje tenía las palabras correctas pero la puntuación equivocada. Faltaron unos signos de interrogación en el guión. Ahora bien, yo creo que todas estas respuestas sobre el doblaje deben dar la impresión de que lo detesto. No es el caso. Me gusta, pero algunas de sus decisiones son raras. De todos los capítulos de Los Simpson nominados a los Emmys, ¿cuál consideras que fue el peor en calidad? La ciudad, de la temporada 28. Una combinación de la ciudad de Nueva York contra Homero y solo se muda 2 veces, en la que Homero se porta de forma insoportable durante buena parte de la historia, y vimos lo maravillosa que es la ciudad de Boston, sin una pizca de ironía. Eso sí, incluyó un breve cameo de una de mis bandas favoritas, los Mighty Mighty Bostons, y la animación como tal es buena, pero sin una trama que la sostenga no es suficiente. Al menos el premio lo ganó un gran episodio de Bob's Burgers. ¿Tienes fe del nuevo universo cinematográfico de DC Comics que está haciendo James Gunn? Viéndolo en retrospectiva, lo de Marvel fue una cosa rara, una anomalía, algo mágico que pasó en su momento y que otras franquicias fracasaron en imitar. DC intentó acelerar las cosas y le salió mal, en vez de planear de a poco, yendo película a película y viendo cómo el público las recibía. Creo que Gunn será más prudente en ese sentido, presentando aventuras individuales y midiendo si hay un interés en un crossover. Las películas de superhéroes existirán siempre, pero no creo que tengamos un universo cinematográfico a la escala del de Marvel en mucho tiempo. Cuento de los hermanos Grimm favorito. Supongo que estamos hablando de su versión anime, porque las versiones literarias no las he tocado en años, y mido mi interés en ellas por la manera en que marcaron mi infancia. La estufa de hierro solo porque la antagonista, la diabla, me provocaba no sé qué cosas en esos años. El final de El gato con botas con el enfrentamiento entre el gato y el hechicero me daba escalofríos, y las zapatillas rotas de las 3 princesas con los demonios bailando con las princesas me resultó chocante en su momento. En el peor episodio de la serie, cuando los policías encuentran a Jeff Albertson y a Agnes teniendo arrumacos y Eddie vomita al verlos, Lou le dice que no se preocupe ya que no es humano. ¿Hay alguna referencia o solo es una cosa del doblaje? Adivina, cosa del doblaje. El diálogo debería ser: si no te afecta, no eres humano, aludiendo a que cualquier persona vomitaría al ver eso. ¿De qué crees que habría tratado El corazón arponeado 2? Templanza Barrow se hubiera enamorado de una réplica de la siguiente persona que se asomara por la ventana de la cocina luego de que Marge se enfadara con Homero. O se hubiera enamorado de la ballena. Si te diesen la oportunidad, ¿qué subtrama de Los Simpson te gustaría resolver de una mejor manera? De las que listas, la primera y la última. Que Lisa tuviera un círculo de amigos o al menos una cómplice como Bart tiene a Milhouse abriría posibilidades para tramas nuevas. Y ya lo he dicho varias veces, yo traería a Apu de vuelta como si nada hubiera pasado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? ¿Quejarse en Twitter y volverse tendencia? ¡Ja! Bueno, en realidad le haría perder mucho dinero a la compañía, ya que los patrocinadores se retirarían al ver algo así. En cuanto a las otras 2 cosas, que Skinner y Krabappel se hubieran casado ya no tiene sentido y es mejor que Ned esté solo y no le dé el toque de la muerte a nadie más. ¿Qué opinas del producto actual de AEW? ¿Te sientes conforme con lo que está haciendo Tony Khan? ¿Cómo mejorarías el producto? Es una lástima que la empresa esté tan fría entre la audiencia, porque el talento dentro del ring es impecable y nos han ofrecido luchas de calidad en todo este año, prácticamente una cada semana. Si de mí dependiera, yo mantendría todo como está, pero al público también le interesan los storylines, las historias que justifiquen las rivalidades, y ese no es el fuerte de Tony Khan. En mi opinión, debería dejarle ese aspecto del negocio a otra persona o un comité, ya que él está obsesionado con la idea de encargarse de todo, y pensándolo bien, la división femenina merece un mejor manejo. Tienen una gran cantidad de luchadoras y el dejarle solo una lucha por programa no da abasto. Espero que la compañía siga por mucho tiempo, ya que es básicamente lo único que veo en cuanto a lucha por estos días. Por algún motivo, una de las preguntas más populares fue: ¿cuál personaje de la serie te gustaría conocer en la vida real? El personaje en sí, no el actor de voz. A Ned Flanders, porque a pesar de que hay personas buenas y generosas, me cuesta creer que haya alguien que llegue a sus extremos. Y me preguntó cuánto duraría ese carácter suyo en la vida real. ¿Será que contagiaría a los otros de su bondad? ¿O lo agotarían y tendría una pataleta igual a la de Huracán Neddy? Y definitivamente no lo seleccioné a él porque quiera que me preste cosas. No, para nada. Y también me gustaría conocer a Lorne Lumpkin porque quisiera escuchar cómo canta.
¿Sabes cómo se llama la canción que toca Maggie en el saxofón cuando Lisa teme que ella se volvería más inteligente? No tengo idea. Me atrevería a decir que es una melodía original, pero pongo esta pregunta a disposición de la audiencia por si alguien sabe la respuesta. ¿Cómo crees? ¡Ya nos digas cómo crees! Que se desarrollaría un episodio donde Tony el Gordo se enfrentara al señor Burns por el control de la ciudad. ¿Quién de los dos tendría más posibilidades de dominar Springfield si se lo propusieran, teniendo en cuenta que para hacerlo tendría que derrotar por completo a su rival? Burns tendría la ventaja ya que su corrupción es de nivel corporativo, mientras que la mafia solo posee una influencia local. Tony intentaría proveer su propio servicio de energía a la ciudad, teniendo una ventaja inicial al sobornar a las autoridades locales y al sindicato de trabajadores de la planta, e intimidando a los demás. Burns habría dejado operar a la mafia en la ciudad hasta ese entonces porque nunca se habían metido con su negocio, pero al cruzar esa línea el viejo usaría su autoridad como multimillonario para que los altos niveles de la justicia pusieran un fin a la mafia de Tony. Y para involucrar a los Simpson, Tony usaría fuentes de energía limpia, haciendo que Lisa tenga un conflicto de intereses, ya que no sabría si apoyar al mafioso o a su padre, cuyo trabajo depende de Burns. En el episodio El porqué de Fry, cuando Fry menciona a Lila, Mordelón dice, ella debe ser la otra. ¿A qué se refería? ¿Es alguna trama inconclusa? Lo segundo, que yo recuerde, no hay algo específico que indique la función de Lila en el tema de los Niblonianos y su profecía. O tal vez se refería a que ella sería la compañera de Fry, y por tanto una de sus motivaciones para salvar al universo, un aspecto de su mitología que parece haber concluido ya. Hablando de eso, ¿consideras que la nueva temporada de Futurama perdió su chispa? Si bien siempre hubo referencias, es como ver lo que vivimos hoy en día, solo que en el futuro. En parte te doy la razón, varios de los nuevos capítulos se sienten así, dándole un giro futurista a conceptos específicos de nuestra realidad actual. La plaga, los bitcoins, ser cancelado, Amazon, etc. No digo que esté mal, pero lo que destacó y diferenció sus primeras temporadas de otras series fue el extraño mundo que presentaron, construido sobre ideas más atemporales, compañías de envíos, alienígenas hostiles, mutantes, etc. Y uno pensaría que en todo este tiempo que estuvieron fuera del aire pudieron idear formas de expandir su mitología, o tal vez su regreso fue súbito y no tuvieron tiempo de planear algo. Espero que eso cambie al haber sido renovados por más temporadas y no se limiten a tomar temas actuales, lo cual parece una salida fácil. ¿Alguna vez viste a alguien que actuaba parecido a un personaje de Los Simpson? No recuerdo si ya lo había contado, pero una conocida mía era similar a Lisa. Era muy inteligente, poseía una gran melancolía, sus vínculos románticos eran cuestionables y una vez empezó a tomar clases de saxofón. Fue ahí que me asusté porque ya estaba cruzando la línea entre realidad y ficción. Lo único que le faltaba era ser vegetariana y usar un collar de perlas. Ahora que se filtró que existirá una nueva película de Los Simpson, no, en este canal no lidiamos con rumores de dudosa procedencia. Cuando haya algo concreto, hablamos. Me gustaría hacer una retrospectiva de algunas series que me gustan. El problema es que no tengo paciencia con muchos episodios de sus últimas temporadas porque tienen detalles que no me gustan, ya sea la historia, el diálogo o Walla Walla Bing Bong. Ya que has hablado de los capítulos de las últimas temporadas de Los Simpson durante años, ¿cómo encuentras la energía y motivación para tolerar el contenido que no te convence? Incluso en los episodios que no me gustan siempre hay algo de qué hablar, detalles nuevos sobre los personajes, qué dirección me hubiera gustado que tomara la historia, compararlo a episodios anteriores que han usado una temática similar porque casi siempre hay uno y cosas por el estilo. Todos esos son ejercicios mentales que disfruto. Si consideras que dedicarle un video a algo es una carga, una obligación, una tortura, entonces no lo hagas. Algunas personas extienden su disgusto por las nuevas temporadas a todo el mundo y creen que hago esas reseñas por obligación y que soy el único que ve los nuevos episodios, lo cual es muy lejos de la realidad. ¿Cómo dejaste la partida de Skyrim? Cuando creí que mi computadora estaba en las últimas, lo que resultó ser un problema de unas aplicaciones y de la fuente de poder, decidí modear los gráficos del juego, ya que los únicos mods que había usado hasta entonces eran simplemente funcionales, ya sea que agregaran misiones o cosas por el estilo. Probé los límites de mi máquina agregando texturas, naturaleza, cambié la apariencia de algunos personajes, por ejemplo la de Serana, que viste como pirata porque le di una armadura que encontré. Y en general, la apariencia de los pueblos. Miren, aquí hay un gato. Quería que mi juego se viera de última generación, como he visto varias listas de mods por ahí. Lo malo es que mi PC no llega hasta allá. Una vez agrego más árboles, por ejemplo, el juego se va al traste. ¿Ves algún día redituable solo seguir con el canal?
Pensar que un canal con 9 años de existencia se volvería rentable algún día es de locos. Si no pasó ya, no sucederá nunca. Más aún porque ya llega el 9º año y en ese debo revelar que no soy el verdadero Max Power, que solo soy un fantoche que le robó la identidad a su superior en la guerra y eso será mal visto por buena parte de la audiencia. ¿Qué tan viejo podría ser Krusty? ¿Por qué no se jubilan personas de la farándula tipo Don Francisco para poder dedicarse a otras cosas o legarle su espacio a nuevas generaciones? Krusty debe tener unos 60 o 70 años, edad cada vez más difícil de calcular debido a la longevidad del programa. Por ahí circula un dato diciendo que tiene 52 años, pero no tiene sentido y es producto de un mal cálculo hecho a partir de un episodio de la temporada 21. Algo que sí es más acorde con la realidad es que no se le nota tanto su edad por el maquillaje, sino vean a los integrantes de Kiss en sus 70s que a simple vista no los aparentan. En cuanto a lo segundo, hay personas que ven a la jubilación como una meta y otros como una sentencia de muerte, ya sea porque aman su trabajo o porque no quieren dejar de ser útiles. Yo digo que mientras puedan ejercer su trabajo a cabalidad y haya una audiencia para ellos, no hay problema. ¿Por qué no tenemos un live action decente de Resident Evil aunque lograron uno bien hecho de One Piece? Es una comparación injusta porque One Piece es una serie con una historia colosal. Por otro lado, aunque sea una saga con varias entradas y un lore establecido, Resident Evil sigue siendo un videojuego y la caracterización de sus personajes es superficial, ya que es sacrificada en pro de la interactividad. Las películas han tomado esas personalidades tenues y las han llevado en direcciones que nada tienen que ver, pero los remakes han demostrado que expandir el trasfondo de sus protagonistas es posible. Tomaron personajes de pocas líneas y motivaciones y les dieron trasfondos más emotivos, más lógicos. La historia ya está ahí. Lo que tienen que hacer en un live action es profundizar a sus personajes aún más. ¿Qué incidente en su pasado llevó a Claire a estar determinada a ayudar a Sherry? ¿Qué motiva a Leon a actuar valientemente a pesar de ser su primer día en la policía? ¿Por qué Chris sigue persiguiendo el tema de Umbrella cuando otros habían huido del asunto luego del incidente en la mansión? ¿Qué tanto traumó a Jill su experiencia en la mansión y cómo afecta eso su desempeño a la hora de enfrentarse a nuevas amenazas? Y así. Originalmente creía que tenías un patrón para la infoesfera, retrospectiva y episodios nuevos, pero luego sumado a las nuevas y antiguas secciones me hace preguntarme cómo funciona cuál video haces ahora y cuál después. ¿Es al estilo tú vives y tú mueres o están planificados? Parezco alguien que planea. Me he dado cuenta que al menos en este canal la espontaneidad funciona más que cualquier plan y hago los videos según se me antoje. Ciertas secciones requieren más tiempo y por eso no las ven tan seguido, ya imaginarán a cuáles me refiero. ¿Cuáles crees que han sido los cambios más destacados de Los Simpson en la era Disney? El hecho de asignar un showrunner adjunto a cada capítulo y que ayude a decidir la dirección que tomará, lo que es un compromiso con el hecho de no haber cambiado de showrunner en décadas. Y eso ha abierto otras perspectivas y permitido una mayor disposición a experimentar con el formato de los episodios. Hay más énfasis en la emotividad de las historias y las dinámicas entre personajes en vez de intentar rellenar todo con malas bromas. No siempre funciona, pero hace que los chistes salgan más naturales, y la relación de Homero y Marge ha vuelto a ser un poco más saludable en vez de ponerlos a discutir por cualquier cosa. ¿Cuál fue tu álbum y canción favorita de este año? Si compartieras una lista de reproducción de tus temas favoritos de 2023 al igual que el año pasado sería genial. Por supuesto que hay lista. Cualquier año que tenga nuevo disco de Cannibal Corpse o Marduk es un buen año y este lo fue. Mi canción favorita, o al menos la que más escuché, fue Bortgang de Mork. Ojo, no es la pandilla de Bort, significa fallecimiento en noruego y es una muy alegre canción de black metal para esos días soleados que tanto nos gustan. Y mi álbum favorito fue Angus MacSix and the Sword of Power de Angus MacSix. Después de ser deshonrosamente despedido de Glory Hammer, Angus MacFive alcanzó un nivel superior con este poderoso disco de power metal lleno de dinosaurios que disparan láseres. ¿Y quién no querría uno de esos? Si te dieran la oportunidad de deshacerte de uno de los dos peores escritores o showrunners de Fox, ¿cuál elegirías? ¿Tim Long o Mike Scully? Deshacerme en el sentido de despedir, porque no le deseo nada extremo a nadie por un programa de televisión. Mientras que Tim Long ha escrito algunos episodios que no me gustan, Mike Scully le hizo más daño a la serie con las cosas que permitió hacer en su etapa de showrunner, haciendo que su humor se asemejara al de otras o exploraran temas demasiado absurdos, alejándola de lo que la hizo grande. Scully no es mal escritor, pero es de esas personas que requieren supervisión para crear buen contenido, porque si no tendremos cosas como la temporada 11 o Duncanville.
¿Qué opinas de la polémica de la película de Coyote vs Acme? El concepto promete bastante, el coyote reclamándole compensación a la compañía cuyos productos lo han maltratado por décadas. Me gusta cuando ponen personajes clásicos en nuevos formatos, como el show de los Looney Tunes, por ejemplo. Me pregunto qué tan malo puede ser el resultado como para que no le tengan tanta fe y quisieran descartarlo. Lo veré de todos modos. La verdad no entiendo muy bien esto de convertir películas en deducibles de impuestos, como pasó con esta o con Batichica. Creo que tiene que ver con no invertir en publicidad en proyectos que saben que no tendrán grandes ganancias. Siendo agnóstico, ¿cómo celebras las fiestas como Navidad y Halloween siendo que tienen un origen religioso? Porque no celebro eso, sino sus versiones paganas originales como Saturnalia y Samhain. En ambas ocasiones mi familia se reúne a aclamar ¡Sangre para Baal! ¡Sangre para Baal! No sabía que se necesitaba ser religioso para comer y beber hasta reventar. ¿Crees que los Simpson tienen potencial para sacar más colecciones de sus episodios en formato casero? Por el mero hecho de poseer la serie en formato físico, sí. Lo que digo en cada Max Power responde, estamos sacrificando la propiedad por la conveniencia. Está muy bien que la gente tenga la serie al alcance de un par de clics, pero cuando esos servicios de streaming inevitablemente desaparezcan, o cuando los derechos de la serie se transfieran a otra compañía o plataforma, eso se vuelve un problema. También me gustaría tener comentarios de la producción para los episodios más recientes, pero he de reconocer que de la temporada 10 u 11 en adelante los comentarios se vuelven menos entusiastas, como haciendo un paralelo con el declive del programa. En el doblaje latino de la serie, ¿cuál es tu voz favorita de Bob Patiño? Mario Sauret en el regreso de Bob Patiño. Cada una es una joya del arte maquiavélico. Sin embargo, ¿no les parece que algo positivo en el doblaje es que en cada aparición del personaje han seleccionado a la voz perfecta de acuerdo a la trama, al tono de la historia? Comenzando por la sofisticación de Octavio Rojas al fingir su inocencia en el asunto de Krusty, pasando por la desesperación de Alfredo Lara cuando realmente era inocente y su hermano era el responsable de los problemas, y culminando con el tinte caricaturesco de José Arenas al interpretar a la versión más ridícula del personaje, y así con todos los de esa época. Max, ¿le entras a una colaboración? Yo no. A menos que haya un cupón. No. ¿Crees que si el episodio de la Tierra de Tommy y Daly hubiera salido en temporadas posteriores sería menos alabado y más criticado como amenaza informática? De no haber sufrido cambio alguno no lo creo, porque unos animatrónicos basados en Tommy y Daly y programados para hacerse daño entre sí aún tiene sentido dentro del universo de los Simpson. Y ese episodio trataba sobre la familia, sobre cómo Marge quería tener unas vacaciones familiares memorables y las tuvo, de manera poco ortodoxa. Por otro lado, Amenaza Informática, aunque comenzó como una sátira aún vigente a la credulidad de las personas y lo que leen en la internet, se transformó en su último acto en un sinsentido que poco tiene que ver con los Simpson. Sí, es una parodia de una serie vieja, pero convierte al episodio en un ejemplo de qué sucede cuando los locos manejan el manicomio. Hasta grandes escritores como John Swartzwelder hacen que el barco pierda el norte cuando el capitán es un orate. Al final de los videos de Retrospectiva Simpson haces una parodia. ¿Cuál ha sido tu favorita hasta ahora? Esa tonta remezcla de mis anteojos que hice en la rival de Lisa. A veces se me ocurren ideas que estoy seguro que no podría llevar a cabo y hacer una canción entre comillas era una de ellas. Por suerte encontré el tema adecuado con rapidez y creo que el resultado no estuvo mal. En el tiempo que llevas haciendo videos en YouTube, ¿qué consejos le darías a tu versión más joven con respecto a tu experiencia? Escribe los guiones de los videos sin detenerte a corregir cada párrafo una y otra vez. Haz un borrador primero y luego lo revisas. Divide la edición de los videos en pequeñas tareas, así serás menos desordenado y más eficiente. Y por supuesto, no hagas ese video de los 750, o al menos déjalo para después de la temporada 34. ¿A qué cuerpo de linternas de DC se uniría cada miembro de la familia? Gran pregunta. Comencemos por lo fácil. Marge sería parte de las Star Sapphires debido a su amor abnegado por su familia. Sí, ella tiene otras facetas, pero esa es la predominante. Los arranques de ira de Homero lo harían perfecto candidato para los linternas rojas. Esa vez que se transformó en Homero furioso, un anillo hubiera volado directo hacia él, si Stan Lee no estuviera ahí. No sé si sea algo ilógico, pero creo que Bart sería un buen linterna verde, ya que uno de sus rasgos primarios es enfrentar al miedo y a la hora de hacer travesuras él es muy osado. Sería un linterna verde rebelde así como Guy Gardner o Simon Bass, y el abuelo podría ser su mentor tomando el manto del linterna original, Alan Scott.
Bart ha sido llamado un acólito del diablo, pero no lo consideraría suficiente como para ser candidato de los Siniestro Corps. Además, un Simpson con un traje amarillo se vería desnudo, dependiendo del tono de amarillo. La tribu Índigo rehabilita a los psicópatas más peligrosos del universo, y ¿qué es más peligroso que una bebé que sabe manejar armas? Maggie tendría ventaja al ser la niña gema y generar compasión, que es la emoción primaria de ese escuadrón. Y finalmente con Lisa es complicado. En su mejor faceta podría ser parte de los Linternas Azules. Después de todo, Cedo la palabra a la pequeñita con la mirada de esperanza. pero si se descuida y deja salir su lado egoísta, Larfleeze y los codiciosos Linternas Naranjas podrían venir a reclutarla. Y ahí lo tienen, otro video de preguntas interesantes y respuestas insulsas. Espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté elaborándolo. De nuevo les agradezco por su constante interés en las opiniones de este viejo maniático. Si no respondí tu inquietud, pues hey, esta sección regresará el próximo año. 2023 aún no termina y queda uno, quizás 2 videos por hacer. Pero por ahora y como siempre, muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, también seguirme en Facebook y he aquí una más. Si tuvieras la oportunidad de crear el guión de un episodio centrado en Milhouse, ¿cuál sería la idea y qué historia nos contarías? Un día de paz. Milhouse despierta esperando escuchar a sus padres discutiendo igual que cada mañana, pero todo está en silencio. Su mamá le sirve el desayuno en la cocina y está de buen humor. Kirk recuperó su trabajo en la fábrica de galletas y se fue temprano esa mañana. Al terminar de comer, Milhouse se apura a tomar el ensayo que escribió para Bart, tarea que debían entregar ese día y que hizo a cambio de que él le devolviera su figura del cuáter radiación, un trato en el que él no recibía algún beneficio al pensarlo bien. Al subir al bus nota que ni Bart ni Lisa están ahí. Parece que Homero se los llevó a alguna de sus aventuras. Ninguno de los asientos está vacío excepto por el que está al lado de esa chica de lentes raros con la que apenas había cruzado palabra. En el trayecto ven un campo regado por aspersores y él rompe el hielo preguntándole cuál es su tipo de aspersor favorito. A ella le parecen graciosas sus descripciones y se ríen. En la escuela, la ausencia de Nelson es notoria. Fue castigado por Skinner junto a los otros bravucones y enviado a las montañas. De camino al salón, Milhouse ve en el piso la nota que le había dejado a Lisa en su casillero, pero cuando la niña de lentes extraños pasa junto a él y le sonríe, no le da tanta importancia. Ya que Bart está ausente, decide leer el ensayo que había hecho para él, en lugar del suyo, que escribió a toda prisa. A diferencia de Krabappel, que le hubiera dicho que lo que hizo era bastante torpe, la señora Peyton apreció su trabajo y le dio una B. Durante el recreo solía ser Bart quien coordinaba los juegos, pero esta vez todos participaron, hasta Martin y Wendell. Parecían años desde la última vez que había pasado tiempo con Richard y Louis, pero volver a jugar con ellos se sintió como el primer día. Sentándose en una banca, agitado pero alegre por todo lo que se estaba divirtiendo, Milhouse miró alrededor. Todos parecían felices, la niña de lentes los saludaba desde lejos y un extraño resplandor entre la multitud crecía más, y más, y más. ¡Auch! Un fuerte golpe lo hizo despertar. Escuchó los incoherentes balbuceos del profesor Frink, advirtiéndole a Nelson que no debía jugar con alguien que tuviera el visor de vida ideal puesto, ya que podría provocarle un shock. Milhouse se quitó el visor y vio a un borroso Nelson soltarle un ja ja, con Bart y Lisa a su lado, observándolo en silencio. Antes de que pudiera recuperar del todo su conciencia, algo lo levantó de un tirón de la silla en medio del laboratorio en donde estaba. Fue su madre, Luann, quien lo regañó por haberse ido de la casa sin permiso. Mientras lo arrastra, ella discute con Kirk, ya que no puede creer que tuviera que entregar un valioso reloj familiar para poder pagar por la gasolina del auto para llegar ahí. Mientras que él intenta tranquilizarla diciéndole que los NFTs que compró con el dinero del mes doblarían su precio en poco tiempo. Bart le recuerda que escriba el ensayo que tienen pendiente y así le devolvería su figura del cuáter radiación, la cual le muestra sucia, derretida y sin un brazo. Aprovechando que los señores Van Houten no ven, Nelson le da un puñetazo a Milhouse en un brazo, solo porque sí. Lisa ignora todo el asunto estando más interesada en las explicaciones del profesor Frink. Y mientras sus padres salen del laboratorio en medio de gritos e insultos y él da un último atisbo al visor de vida ideal, recuerda que él es Milhouse y que nunca podrá escapar.